Bueno, son las 11, vamos a empezar ya. Lo primero, pues, buenas noches desde España, buenas tardes, Hispanoamérica. Lo primero me voy a presentar, soy Antonio Ríos, soy el presidente de la Sociedad Española ASEBIR, la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción. Y siempre es un placer realizar este tipo de reuniones, ya que posibilita compartir conocimientos con compañeros de sociedades científicas afines. Pero debo de reconocer que para nosotros este webinar supone un privilegio especial, al permitirnos hacerlo con asociaciones de países hermanos, como sois todos los que formáis parte del ámbito hispanoamericano, con lo que creo nos une un vínculo muy especial. Para nosotros es muy importante la posibilidad de intercambiar conocimientos y experiencias con otros profesionales, pero en este caso, aún más, si cabe, cobra especial importancia el poder fortalecer las relaciones entre nuestras sociedades y que sirva de base para futuras colaboraciones que seguro vamos a seguir realizando. En esta mesa hoy vamos a tener debatiendo a representantes de Argentina, Brasil, Chile, España y México. Permitidme que los mencione por orden alfabético. Y no hemos podido incluir a más países ya que las limitaciones técnicas nos lo impedían, pero en estos momentos, según me han confirmado, hay más de 500 asistentes, entre los que se encuentran también compañeros de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, por mencionar algunos, con los que hubiéramos estado también encantados de debatir y con los que seguro nos encontraremos en posteriores colaboraciones. Es para mí un auténtico privilegio poder presentaros al doctor Claudio Visioli, de la Sociedad Argentina de Embriología Clínica, la doctora Patricia Franza, de la Asociación Brasileña de Embriólogos en Medicina Reproductiva, la doctora Marcela Calonge, de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, el doctor Nicolás Prados, de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción, la doctora Paloma Neri, de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, y la doctora Claudia Petersen, de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Como moderadoras y recopilando las preguntas que sepáis que desde ya podéis ir enviando, estarán las doctoras Belén Buch y Beatriz González, que además, como ya sabéis, junto con Nicolás Prados y otros representantes de la Sociedad Española de Fertilidad, han formado parte del grupo de trabajo que ha elaborado las recomendaciones para la puesta en marcha de los laboratorios de reproducción asistida en España tras esta pandemia. Y para las conclusiones y cierre de la sesión contamos con el doctor Marc Grossman, vicepresidente de nuestra asociación. Por último, y antes de dar paso a la sesión, permitidme una petición. Somos mucha gente en la mesa y el trabajo de las moderadoras puede ser complicado, pero también creemos que es importante facilitar el debate y la mayor participación posible por parte de todos, así que os pido en lo posible que realicemos intervenciones cortas. Por otra parte, también creemos que puede resultar muy interesante conocer la situación actual en cada uno de vuestros países, así que hemos comentado que antes de dar paso a las preguntas del debate vamos a empezar con una breve introducción de 3-4 minutos de cada uno de vosotros para que nos podáis contar la situación en vuestras comunidades. Así que me callo ya, sin más preámbulos, dejo la palabra a la doctora Buch para que comience este webinar hispanoamericano que seguro va a ser un gran éxito. Belén. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Urríez, por tu presentación y por tus apreciaciones a las cuales me uno y espero también que este seminario sirva como una lanzadera para otros muchos más en colaboración con las sociedades hispanoamericanas. Explico brevemente cuál será la dinámica de este seminario, cuyo objetivo es debatir los aspectos más controvertidos, en caso de que lo haya, de las recomendaciones que desde las sociedades a las que pertenecemos se ofrecen a los laboratorios de reproducción asistida en estos momentos tan particulares. Tras esta pequeña introducción que nos permitirá ponernos en la situación de cada país, daremos paso a los temas del debate. Cada componente va a contestar a una cuestión relacionada con un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta en los laboratorios actualmente. Después de cada intervención, los demás ponentes podrán hacer aportaciones o puntualizaciones si lo creen necesario, mientras mi compañera, la doctora Beatriz González, irá recopilando las preguntas que envíen los asistentes a través del chat.
Bueno, para aprovechar el tiempo lo más posible, si queréis podemos comenzar ya con esa breve introducción. Doy paso a los ponentes. ¿Podéis conectar las cámaras? Hola. Buenas noches. En España, buenas tardes. En América. Muy buenas. En Brasil, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, ¿alguno de vosotros quiere ser el primero en comenzar? Yo puedo hablar sobre Brasil. Perfecto. Ok, Adelante. primeramente, en nombre de ProNúcleo, muchas gracias, yo agradezco por la invitación. Es muy importante para nosotros participar de este debate. Y yo pido licencia para hablar en inglés porque mi español es con un portuñol. Entonces, disculpas. So briefly, our situation in Brazil today is critically severe, like worldwide. But Brazil ranks the second position in the list of most affected countries in the world. We are behind only from United States. We are a population with 2,000 million Brazilians, and we have today more than 555,000 Brazilian affected Brazilian by the coronavirus, and we have more than 32,000 deaths. So our situation in this middle of political and economical crisis is very complicated. We have in Brazil 182 centers of reproductive medicine, and we are discussing many questions about how to deal with this moment of pandemic. So that's our situation today. Muy bien, muchas gracias. Yo, ante todo, muchas gracias por la invitación y por considerar a la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción para este webinar. México en particular en esta semana se encuentra en una situación crítica. En esta semana alcanzamos el máximo de contagios con más de 100,000 casos y el 11% de mortandad. Sin embargo, el país cuenta con 127 millones de personas y consideramos que hay tres grupos de personas en México: aquellos que realmente están en cuarentena, los que tienen que salir a trabajar porque la situación económica en México es muy particular en este aspecto, y los que realmente, desafortunadamente, no creen en esta situación. También hay un trasfondo en un campo oscuro de desinformación, de no tener clara lo que sucede realmente, pero nuestra sociedad, esta sociedad de medicina de reproducción, ante esto pues ha determinado sacar comunicados, guías para el buen funcionamiento de todos los laboratorios y que sobre todo se guarde la bioseguridad entre todos los pacientes que acuden a los centros de reproducción. Muchísimas gracias, doctora Neri. Si quieren les cuento sobre... Perfecto, sí. Claudio. Como quieras. El primer caso, bueno, primero quiero agradecer a CEVIR por esta iniciativa que me parece excelente, y a la Sociedad Argentina de Biología Clínica porque han confiado en mí para de alguna manera representarlos. Argentina, el primer caso fue el 3 de marzo y actualmente tiene 19.000 casos, unos 20.000 digamos, unos 600 fallecidos, estos son números redondos, y unos 6.000 recuperados, lo cual hace que esté más o menos en el puesto número 40 en el orden mundial, lo cual está muy bien, ya que tiene una población de unos 45 millones de habitantes. Esto fue gracias a una cuarentena muy estricta que comenzó el 20 de marzo. Cuarentena que ha sido en general aprobada por la población y en cierta medida criticada, porque obviamente eso significó que muchos no podamos trabajar.
La otra característica del país es que un tercio de la población está en el área de Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires. Y entonces esa densidad de población hace que el 87% de los casos de coronavirus estén en Buenos Aires y sus alrededores. Entonces es una situación muy heterogénea. Hay 2 provincias en el país que no han tenido nunca un solo caso y la mayoría hace varios días que ya no tienen. Entonces, mientras Buenos Aires sigue en una etapa 2 de la cuarentena, que es bastante restrictiva, ahora se está aflojando un poco, el resto del país está un poco más liberado. Y los centros de fertilidad, en general, el 20 de marzo dejaron de trabajar y más o menos alrededor del 4 de mayo el Ministerio de Salud los habilitó a comenzar con los casos que todos conocemos, ¿no? Los de oncología, edad avanzada y baja respuesta. Eso es aproximadamente la realidad de mi país. Hola, buenas noches. Ahora voy a hablar yo en nombre de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Bueno, nuestra situación como país, la verdad es que es difícil de interpretar, de porque ya estamos en una fase de ascenso como la mayoría de los países latinoamericanos, una situación diferente a la de España, que ya se han logrado estabilizar y van en fase de desaceleramiento. Tenemos hoy en día 4.500 casos nuevos diarios, con un total de 120.000 contagiados, pero con una tasa de letalidad muy baja de un 1,2%, que eso está muy bien. Respecto a otros países de Latinoamérica, tenemos 6.000 casos por millón de habitantes, versus, por ejemplo, Brasil, que tiene 2.500 más o menos, pero eso tiene relación más que nada con la cantidad de personas que se testean por país. En Chile, en general, testamos bastante para ser un país sudamericano. Estamos bien en ese sentido, tanto en el testeo como en la tasa de mortalidad por el momento. Ojalá siga así. Respecto a los casos, el primer caso apareció el 3 de marzo, y en Chile seguimos las recomendaciones como centros de reproducción asistida, empezamos todos a seguir las recomendaciones que venían desde Europa o desde Estados Unidos, y la mayoría de los centros a principios de abril ya habían cerrado completamente su actividad de alta complejidad, solamente un 15% continuó solo con diagnósticos de baja complejidad. No hubo ninguna recomendación de sanidad respecto a que había que cerrar, pero nosotros lo hicimos pensando en las recomendaciones de las distintas sociedades. Sin embargo, también hay una cantidad de centros que permanece cerrado. Hoy en día el 30% de los centros aún no han retomado la actividad de alta complejidad, y el otro 70% ya la hemos retomado durante el mes de mayo, o bien están empezando a retomarla ahora en junio. Entonces es un poco dispar, que también puede tener relación con que hay varios centros de los 13 que hay que pertenecen a una clínica, entonces son una unidad de medicina reproductiva dentro de una clínica que además podría manejar casos de COVID. Entonces estamos en diferentes situaciones en ese sentido. Pero lo que sí está claro es que nosotros vamos en una curva ascendente de contagios, vamos camino al invierno, como todos los que estamos de este lado del mundo, y la situación está incierta. Eso por parte de Chile. Sí, si me permiten, Marcela me hizo recordar que justamente olvidé decir eso, que nosotros también estamos esperando un ascenso en la curva de contagios, ¿no? Hasta ahora se ha mantenido plana, pero el número hay más o menos unos 900 infectados por día y esto va en aumento. Pues en España ya hemos pasado el pico, ya desde que comenzamos junto a Italia y en España, que es donde ha dado muy fuerte, junto a Francia y al Reino Unido. Ya el 14 de marzo ya digamos que entró la cuarentena en España, se decretó la fase de alarma y el gobierno solamente permitió terminar los ciclos que estaban en marcha y todo lo que era reproducción asistida se bloqueó. 2 o 3 semanas más tarde, viendo que ya ha pasado ese primer estado de emergencia del país, la ASEVIR y la Sociedad Española de Fertilidad nos juntamos para ver cómo reabríamos la actividad, porque ya se permitía, lo confirmó el Ministerio de Sanidad, y
y hemos elaborado ya tres ediciones del documento con las recomendaciones de cómo ir abriendo durante la pandemia. A día de hoy, pues ya hay muy pocos casos, ya son, bueno, hemos tenido más de 25.000 fallecidos, pero ya el número de fallecidos diarios es bastante bajo, incluso ha habido días que según como mire la estadística no hay fallecidos y ya lo que estamos es llegando a las últimas fases de la cuarentena. Empieza la fase 3 la semana que viene, donde permiten ya la movilidad dentro del país y se espera que para el principio de julio pues incluso ya permitan abrir las fronteras, incluso el turismo puede volver a España. O sea, nosotros digamos que ya estamos viendo el final del túnel o casi llegando al final del túnel. Y siempre preparados para esa amenaza del rebrote. Y ya casi todas las clínicas de reproducción están abiertas y funcionando. Muy bien. I'll just complement this information. In Brazil, the peak should be in the beginning of July, the peak of the disease. And this day, Wednesday, we have the most highest number of deaths in Brazil, 1,200, I think. Yes. Muy bien. La doctora Claudia Petersen quiere aportar alguna otra visión. Como falou, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Cibir pelo convite e a Rede Lara pelo convite. De fato, falar agora de um país somente, para mim é difícil, porque a rede são vários países. Então, acredito que, como brasileña, Patrícia falou a parte de meu país. De acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras explicaciones, lo cual nos ha hecho poder situarnos bastante bien cómo está la situación en cada país. Si os parece, comenzamos ya con los temas del debate y vamos a comenzar con la doctora Claudia Petersen. Claudia, empezaremos hablando de los test. ¿Crees que se deben realizar test específicos para las pacientes antes de hacer un ciclo de reproducción asistida y al personal del laboratorio? Bom, inicialmente gostaria de falar, estou falando em nome de Rede Latino-Americana, sim? Se me entende o meu portunhol como uma boa brasileira, vou falar o portunhol. Mas se não me entende, posso falar em inglês, caso necessite. Na Rede Latino-Americana, a Rede Latino-Americana é uma instituição científica que participa 90% dos países da América Latina. Temos participando da rede Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela. São um total de 202 clínicas. Atualmente, a rede está fazendo uma enquete mensal para todos esses centros, esses 202 centros, para saber a atual situação das clínicas de reprodução assistida. Como para poder seguir a questão que me pergunta, gostaria de fazer essa introdução antes, ok? Em algum momento desse início da pandemia, 80% das clínicas da rede latina fecharam. 18% continuaram com atendimento restrito, atendimentos para pacientes oncológicas, para pacientes barra expandedoras, solamente bem restrita. Atualmente, isto é dados recentes deste mês, dessa enquete, 60% das clínicas reabriram e seguem a orientação da sociedade americana e da sociedade europeia. 80% das clínicas estão trabalhando com apenas 20% de sua capacidade, porque não se retornam as pacientes.
E em relação aos testes que estamos fazendo, e isto é a tua pergunta, se devemos fazer qual teste tanto para os pacientes que regressam às clínicas, como os profissionais, como os clínicos, os enfermeiros, os embriologistas. O que se passa é que as pacientes positivas, com sintomas positivos, qualquer sintoma, uma febre, uma tosse, estas 100% não se fazem o procedimento. Das pacientes que estão não sintomáticas, 60% das pacientes, apenas 60% das pacientes não se fazem nenhum teste antes de iniciar, nem os testes sorológicos, nem os testes moleculares. 60% dessas pacientes, quando se fazem os testes, que são apenas 40% das pacientes, estamos fazendo a rede latina apenas 17% dessas pacientes o teste de IgM e IgG, ou seja, a sorologia. Em questão dos profissionais, apenas 30% dos profissionais estão sendo testados nas clínicas de reprodução da rede latina. Esses testes que estão sendo feitos são os testes de sorologia. Nos testes, nós sabemos que existem várias formas de interpretar e diferentes testes com diferentes sensibilidades. E que os testes em diferentes períodos têm a importância ou não de seus resultados. Então, acá trago uma tabela em que podemos dizer que a paciente pode estar na janela do período de infecção quando se tem um PCR positivo e um IgM e IgG negativo. Isso é para as pacientes assintomáticas. Se as pacientes têm um PCR positivo, um IgM positivo e um IgG negativo, pode estar na fase da infecção. Se ela tem todas as positivos, ela com certeza está com infecção. Se me dá o molecular negativo, no IgM positivo e no IgG negativo, a paciente pode estar no estágio de infecção. Os resultados do PCR podem ser falsos ou negativos. O teste de anticorpo pode ser falso ou positivo. O paciente que dá negativo para o PCR, negativo para o IgM e positivo para o IgG, que todos querem hoje, é um paciente que teve uma infecção passada e se recuperou. E o teste de anticorpo pode ser falso positivo. Nas pacientes que o PCR é negativo, porém a sorologia, tanto IgM como IgG é positivo, pode estar no estágio de recuperação da infecção ou um resultado de PCR pode ser falso negativo. E o teste de anticorpo também pode ser falso positivo. Dessa forma, é muito difícil se ter um resultado, e principalmente dependendo da época em que se faz. Particularmente, depende muito, acredito, que lá da pandemia, de como está a pandemia em cada situação. O fato de fazer o teste ou não fazer o teste nas clínicas depende também de muito de como se está a região, como se está a pandemia em cada região. Por exemplo, em Ribeirão Preto, que é lá onde está a minha clínica, nós temos 54 pacientes, 54 mortes por milhão de pacientes. No Brasil, nós temos 52 mortes para cada 1 milhão de pacientes. Na Espanha, por exemplo, 577 mortes para cada 1 milhão de pacientes. Alemanha, 105 mortes para cada milhão de pacientes. O que quero dizer é que, no nosso caso, em nossa clínica,
estamos com uma baixa porcentagem de pacientes sem assintomáticas que pode estar positiva. Então, no caso, realizamos, sim, como uma precaução, os testes sorológicos para as pacientes e para alguns para alguns trabalhadores de nossa clínica, não todos. Alguns que se sentem alguma coisa já são liberados e afastados da clínica. Pelos que não são, que se não têm sintomas, fazemos para alguns já foram testados. Desta forma, como me pergunta, se é necessária a realização dos testes antes, em relação à rede, as pessoas não estão fazendo, não se acha necessário. E para o pessoal do laboratório, pouco se faz, mas acredito que depende muito da porcentagem da epidemia em cada situação, e isto atualmente, isto pode mudar conforme a mudança da pandemia, que vemos que se distribui diferente em cada localização. No. De acuerdo. Muchísimas gracias. Si queréis, los demás panelistas os podéis conectar y hacer alguna pregunta o alguna consideración al respecto. Me voy de aquí para que salgáis todos. Ok. En particular, me gustaría platicar de México porque, como les comentaba, estamos en el punto más álgido de la infección. Se hizo una encuesta de salida con esto de que hacer pruebas o no, y en los últimos 3 meses, desde el 1 de marzo al 30 de mayo, se hicieron 1.295 ciclos. Cabe señalar que solamente cerraron en su totalidad 25% de las clínicas. Parcialmente cerraron 62 y totalmente solamente 12. Considero que las que no cerraron y las que parcialmente cerraron estamos abiertos. De esas preguntamos si hacían muestras a los pacientes y los resultados son muy similares a los que dio Claudia ahorita. Solamente se están testeando 35% de los pacientes que entraron a estos ciclos. La mayoría lo hace lógicamente por PCR, y a muestras que se hacen al personal, que nosotros también deberíamos estarnos testeando, solamente lo hicieron 24 centros. Yo creo que no es por cuestión monetaria, aunque en México en particular el costo del ciclo va totalmente por parte de la paciente, no hay una seguridad como en España, por ejemplo. Todo el costo es 100% para la paciente. Creemos que no es monetario, porque ya hay varios laboratorios que pueden hacer la prueba. Es simplemente no lo ven necesario, o esta falta de ignorancia o esta falta de comunicación que ha habido por parte de las autoridades. Y sin embargo, preguntamos cuántas pacientes habían salido positivas de estos 1.295 ciclos que se habían testeado, y solamente fueron el 0.2 de esta población positiva, lo cual da un peso a hacer realmente la prueba o no. Deberíamos de hacerla así, porque ayudaría como una guía clínica ante una infección activa, porque el objetivo de nuestra clínica pues es sobre todo asegurar que la paciente está llegando a un lugar donde no hay infecciones, cuidarnos naturalmente nosotros como personal, y también cuidar la integridad y la bioseguridad de sus pacientes. Pero yo creo que sí deberíamos de testear simplemente como una guía. Can I talk from Brazil? Okay. I did a questionnaire informally for embryologists, one embryologist of each center to answer it, and I asked if they are testing their patients and the employees, and more than 50% aren't testing neither employers nor patients. And like Claudia told us, there aren't evidence that we need really to test patients.
And then from Núcleo, we recommend that that's a criteria for each center. We don't have enough tests available here. I think it's in all world. And we have some states, the tests are getting better, but they are not perfect. And we have the situation that we can, we don't have the virus today, but we can be infected in a few days. And we are in the treatment. So this test has a very small validity period. That's the situation. Ok. Tal vez por mi lado resumir un poquito la posición de la sociedad científica en España y también un poco la experiencia. Cuando escribimos en la primera versión de las recomendaciones en abril, cuando nos sentamos, al igual que dijo la ESRE una semana después, la posición fue que con el triaje de las pacientes era suficiente y se recomendaba no hacer un ciclo de reproducción asistida si la paciente tenía síntomas o estaba conviviendo con un enfermo, o sea, el cuestionario, entonces el triaje de síntomas y cuestionario. Decíamos que si estaban disponibles se podían usar las pruebas, pero que había que tener en cuenta las limitaciones técnicas de estas pruebas, porque en ese momento todavía se estaba debatiendo y parece que la prueba rápida iba a ser la panacea. Y después la prueba rápida pues no tiene sensibilidad ni especificidad, salvo enfermos con síntomas graves de COVID para confirmarlo, se descartaba. Después teníamos las serologías, pero todavía no estaban disponibles y las PCR estaban empezando a utilizarse. Como era una prueba que no era que no estaba disponible, pues fuimos cautos. Con el tiempo hemos hecho 2 versiones más y no hemos cambiado la opinión, porque por un lado esta pandemia tiene 2 aspectos. El aspecto general es que es altamente contagioso. Si estamos en cuarentena es para intentar frenar la contagiosidad y que de golpe tengamos un pico, sobre todo de personas que tengan que acudir a las urgencias. Y después está el factor si nos afecta a lo que estamos haciendo en un ciclo de reproducción asistida, la paciente, si tiene que evitar ser contagiada, si podemos trabajar con una muestra en este entorno o no. Entonces se consideró, como seguimos considerando que es de bajo riesgo que en la muestra reproductiva esté presente el virus, y cada vez estamos viendo más que con el triaje cada vez más es suficiente, porque por motivos probablemente más de marketing y por temor, casi todas las clínicas en España han estado y están haciendo las pruebas, porque como ahora están disponibles, se están haciendo serologías, se están haciendo PCR. Y la experiencia ya esa que está trayendo es que la incidencia es mucho más baja de la que sospechábamos. Y que no hay tantas pacientes activas ya, ni hay tanta gente con la IgG positiva de haber estado expuesto. Entonces, probablemente, como las recomendaciones son de este momento en pandemia, muy probablemente en próximas versiones de las recomendaciones incluso se recomiende dejar de hacer activamente probablemente las pruebas. Yo creo que las pruebas tienen un sentido más desde salud pública para saber qué porcentaje de la población está enferma y si hay que mantener las medidas o no y qué población está realmente enferma sintomática. Creo que, por lo menos en el caso de España, que ya estamos bajando la cola, cada vez tiene menos sentido, incluso en las clínicas que lo están haciendo, hacer las pruebas. Y pasa exactamente igual con los trabajadores. O sea, parecía que las pruebas, yo creo que se han hecho y se están haciendo más por temor, por saber uno si lo tiene o no, si la ha pasado, y por temor de a ver si puede hacer un foco de contagio en la clínica a un sentido de utilidad real. Porque las serologías tienen un periodo de ventana demasiado grande, va a acabar infectándose los compañeros si pillan la infección, y las PCR es un punto en el tiempo. Cada cuánto hay que repetir la PCR. Y lo que se está viendo es lo mismo, las clínicas que están haciendo la serología y las PCR, la incidencia está siendo ínfima, muy, muy baja. Entonces, se ha hecho por precaución en muchos sitios, pero realmente, probablemente con un buen triaje
y buenos hábitos, es decir, el que tenga fiebre que se quede en casa, mantener distancia social, la mascarilla, es, digamos, mucho más útil que hacer las pruebas. Y yo creo que eso es la experiencia nuestra ahora después de estos meses de exposición a la pandemia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere? ¿Puedo decir algún comentario final? Sí. Que estoy de acuerdo con Nicolás que evidentemente lo más importante es el triaje y ver los síntomas y todo eso de las pacientes, pero por ejemplo en Chile, que estamos en una fase diferente a la española, creo que es importante mantener la recomendación de hacer PCR a las pacientes que van a hacer tratamiento. Por ejemplo, en una encuesta que hicimos a todos los centros de medicina reproductiva del país, que todos empezamos durante el mes de mayo, renovamos los ciclos, el 45% de ellos respondió a que sí había tenido que cancelar un tratamiento por una PCR positiva. Ya habíamos empezado hace poco y hay que tener en cuenta que nosotros hacemos un volumen muy bajo en comparación a otros países, hacemos pocos tratamientos, también somos pocas personas, pero teniendo en cuenta que estamos en esta fase de la pandemia, quizás es importante que estas pacientes también estaban sin síntomas. Así que yo creo que como precaución, teniendo en cuenta que estamos en esa fase, yo continuaría. Sí, exactamente. Eso. Gracias. Finalmente, puedo decir que en Argentina creo que la mayor parte de las clínicas está solo haciendo triage, digamos. La consulta más importante que hubo en las reuniones locales fue acerca de justamente qué test hacer, cuándo y cómo. Pero todos están evaluando eso, siguiendo las recomendaciones internacionales, pero no decidiéndose aplicarlo. También hay un factor económico, ¿no? Digamos, en Argentina la mayoría de los ciclos son pagados por las coberturas sociales y estas no cubren los estudios de PCR o de sangre. Y las clínicas hace un mes y medio que no trabajan y tienen que pagar los sueldos de los empleados, así que esa es una situación que hay que evaluar también. Por otro lado, la situación, como yo les dije, es muy distinta a las clínicas que estén en Buenos Aires al resto del país. Y los casos están como muy concentrados. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la ciudad de Bahía Blanca, a 700 kilómetros al sur de Buenos Aires, los casos fueron en un centro eólico, trabajadores de un centro eólico, en un hospital de la Asociación Médica, que luego infectaron a otros trabajadores de un hospital público, y eso es todo, digamos. En una ciudad de, no me critiquen los bahienses, pero aproximadamente 600.000 a 1 millón de habitantes. Entonces está muy concentrado, no sé si, creo que acordamos en que no tiene demasiado sentido por ahora hacer eso, pero sí estar atento a las recomendaciones internacionales, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Si no tenéis ninguna aportación más, pasamos a la siguiente pregunta, que es para la doctora Marcela Calonge. Me quedo contigo. Sí. A ver, Marcela, en muchos casos nos hemos encontrado con una situación de parada forzosa en nuestros laboratorios. ¿Qué precauciones crees que deberíamos tener con los equipos para reanudar la actividad con seguridad? Y si tendríamos que cambiar algo en los laboratorios, como equipamientos, circuitos de aire, filtros. ¿Qué piensas de esto? Bueno, la situación de Chile, como les había comentado anteriormente, es que el 100% de los centros paró la actividad de alta complejidad durante el mes de abril. De esos, el 30% continúa sin retomar la actividad, pero la mayoría ya empezamos. Desconozco si todos ellos hicieron la parada del laboratorio en el sentido de cerrar el laboratorio y dejar todos los equipos apagados o no, porque depende de eso cómo tratas una reintegración del personal y de todos los pacientes en el laboratorio. En nuestro caso hicimos eso. Entonces, lo primero es tomarse una semana para hacer toda la limpieza, la puesta en marcha nuevamente de todos los equipos que habías dejado sin funcionar, evaluar los parámetros, como es una parada técnica normal
común y corriente que no tenga relación con el coronavirus. Sí ser un poco más enfático en la limpieza, pero teniendo en cuenta que el laboratorio estuvo cerrado, en realidad no hubo mucho riesgo de contaminación en ese sentido. Además, el 25% de los centros no solamente cerró, sino que aplicó una ley de protección de empleo que es semejante al ERTE, entonces los empleados siguen estando la mayoría fuera de ese 25% de los centros que aplicó eso, y entonces se van a ir reincorporando a medida que vayan necesitándose según la actividad de la clínica, y en ese sentido hay que ser súper riguroso para poner en antecedentes en la reincorporación del equipo FIP de los nuevos protocolos relacionados con el coronavirus, porque son protocolos diferentes. Si bien nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar bajo medidas de seguridad, ahora es más estricto, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de fluidos, tanto en los tubos de punción como en el semen, y en los laboratorios que aún tengan, por ejemplo, cabinas con flujo horizontal, tienen que tener en cuenta que ese flujo lo tienen que tener apagado porque llega directamente al usuario de la cabina. También tienen que tener en cuenta las medidas de protección que todos nosotros conocemos en cuanto a la mascarilla de seguridad, el cobertor de los ojos cuando estás usando la centrífuga, relacionado con los bancos y congelamiento de semen. Los protocolos no han cambiado mucho, pero sí sé que en Chile hay varias clínicas que congelan semen, por ejemplo, con el plasma seminal. Y como hay trabajos que han dicho que encontraron coronavirus en el plasma seminal, la recomendación es que se congele el semen sin el plasma, con protocolos para separar los espermatozoides del plasma, por ejemplo. Y también, bueno, lo más importante es todas las normas que aplican para todo el mundo y no solo el laboratorio, que todos ya conocemos respecto al lavado. Si es que vas a compartir un equipo, tienes que desinfectarlo. En nuestro caso, por ejemplo, lo estamos desinfectando con etanol, a pesar de que en la guía, por ejemplo, de ACEVIR la recomendación era que el etanol se usara al final de la jornada de trabajo. Nosotros no estamos usando al final de la jornada de trabajo, sino que si es que hay una persona que está en una cabina, está usando los oculares, si se cambia le echamos etanol, porque como estamos en una fase de la pandemia que esto es en incremento, creemos que lo más importante es cuidar la seguridad de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, le estamos haciendo un poco de daño, por decirlo así, al embrión, pero intentamos que cada persona trabaje la mayor parte del tiempo en un solo puesto de trabajo. Y al final de la jornada se echa el detergente que usamos siempre, en nuestro caso usamos OdoSafe, para mantenerlo al menos 15 minutos para que funcione en la desinfección. Eso. Vale. Pues si quieres pasamos a los demás ponentes por si quieren aportar o puntualizar alguna cosa. Me voy de aquí. Yo cuando hablé iba a decir esto que estoy diciendo puede cambiar en mañana o pasado y acaba de cambiar en menos de 5 minutos, ya que me acaban de decir que en esta ciudad que yo mencioné hubo 30 casos más en un geriátrico. Sí, lo que dice Marcela es más o menos lo que estamos haciendo todos. Hay un compromiso entre qué es dañino para los embriones y qué es dañino para nosotros que trabajamos dentro. Entonces, nosotros estamos usando también al final alcohol 70. En un webinar de Klaus Wimmer para la Sociedad Argentina hace unos 15 días, él dijo: nunca pensé que en mi vida iba a tener que recomendar el uso de alcohol 70. Bueno, eso solamente. Bueno, yo considero que esta situación, empezando desde España, desde Italia a América, en un contexto específico, nos dio demasiado tiempo para pensar qué íbamos a hacer y cómo se iban dando las cosas. Teníamos suficientemente para pensar una parada, para pensar si seguir, para pensar si cerrar parcialmente. En cuestiones de apagar, pues todo el mundo hemos hecho paradas técnicas. En México en particular, por ser un país altamente sísmico, nos ha tocado parar
en un día, en un instante, porque hay algún daño en la estructura o algo, pero esta situación nos dio demasiado tiempo. Acá pues sabemos que tenemos que cerrar antes, tenemos que apagar jugadoras, conectar, copios. Acá hice algunas preguntas con algunos nutriólogos, apagan todo, menos el aire. El aire no se apaga, el aire se queda, no se apaga, el aire se queda ahí. En particular, y con permiso del nutriólogo que esté en un centro de los centros aquí en México tienen la posibilidad de estar en hospitales de salud, que son 3 hospitales de salud, pero 3. No se te oye bien, no se te oye bien. Sí. No sé por qué. Ahora sí, ahora mejor. En particular hay 3 centros que se encuentran en hospitales y uno de ellos fue Hospital COVID. Con autorización del biólogo le dijo, voy a decir lo que mencionaste. Cuando empezó la pandemia, él dijo, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que cerrar el centro. Él dijo, bueno, al rato regreso, nada más va a ser 1 mes, 2 meses. Entonces, él se apartó y dejó las incubadoras encendidas. Y posteriormente la ley, ¿sabes qué? El centro se va a tener que sellar, porque ya los pacientes ya empezaron a ocupar el piso en donde está tu laboratorio. Entonces, sellar fue poner prácticamente un muro para que no se contaminara ese centro, ese laboratorio. Lógicamente que antes de hacerlo sacó los tanques de nitrógeno, porque ahí estaban sus embriones. Y me refiero a que entonces, esto no tiene tiempo para programar una parada, no como Houston, cuando fue ¿cómo se llama? El huracán, que veíamos a los embriólogos sacando los tanques ahí en plena huracán. Y aquí en particular lo que hubo en México, les digo que aquí nadie nos paga los ciclos, ni hay apoyo de ningún lado, ni las incineradoras, nada, fue que algunos proveedores de medios de cultivo decían, se te caducaron tus medios, no te preocupes, te damos los caducados y nosotros te reponemos los medios. Para eso que cerraron completamente. Eso pasó en México. Muchas gracias. Creo que Nicolás quería hablar. No te oímos, Nicolás. Perdona, que tenía desconectado el micrófono para que no hubiera eco. Que ya la doctora Neri, la doctora Calonge ya han resumido muy bien la situación. Un poquito sobre la reanudación de la actividad, pues yo creo la filosofía nuestra es, somos un laboratorio, que eso ya unos años en Europa nos clasificaron por fin. O sea, un laboratorio de reproducción asistida, un laboratorio de trasplante de tejido. Cogemos muestras de un varón, de una mujer, los manipulamos en el laboratorio, podemos crear embriones y eso se trasplanta a otra persona. Como laboratorio de tejidos, nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con muestras siempre potencialmente infecciosas, con lo cual pocos cambios tenemos. Hemos cerrado los laboratorios, los volvemos a organizar, pero los protocolos básicos de laboratorio poco han cambiado. Vamos a hacer unas modificaciones mínimas. Y como tal, lo que son las condiciones de laboratorio, que también se pregunta, pocos cambios. Es decir, si hay presión positiva, hay que mantener presión positiva. Si tenemos los filtros de aire y recirculamos exactamente igual. Una cosa a tener en cuenta es que este es un virus extremadamente contagioso a través de aerosoles y el contacto. Es un virus extremadamente sensible al agua y los detergentes, aparte obviamente todos los desinfectantes que hay. Entonces realmente no debemos cambiar nada en el laboratorio. Donde hay que cambiar y mucho es el resto de la clínica. Toda la gestión de las pacientes, desde que entran por la puerta, tiene que ser distinto. El virus, el problema que tiene es el contacto entre personas. Y los embriólogos tenemos que tener cuidado entre nosotros y por el contacto de las pacientes. Pero no es un problema de muestras reproductivas. Por eso yo creo que los laboratorios básicamente se cierran, se apagan los equipos, se vuelven a encender con todas las condiciones, pero no hay que hacer nada nuevo a ese equipo ni cambiar los protocolos básicos de trabajo. Lo que tenemos que cambiar es la forma de movernos y la forma sobre todo de mover las pacientes dentro de la clínica y los trabajadores y los compañeros, especialmente si no se puede mantener las distancias de seguridad.
In Brazil, the situation we have, it's very different scenarios. In this questionnaire I've done, 25% of the center have completely stopped the activity, and some reopened the services in 1 month ago, and more than 50% are performing only emergency cases like oncological cryopreservation. And of course, like Nicolai, Marcela, and Paloma told, we have many things to change in all the clinic since the patient comes out from the car. And then where we have telemedicine, we recommend the groups of work, employers in groups, small groups of working when it's possible. In Brazil, we have centers that have only one embryologist, and then we recommend that they have some contract with another embryologist, a freelancer embryologist, in case this embryologist becomes sick with COVID. And the measures at the lab, with the strict use of the personal permanent equipments, we know we have not so available the N95 mask, for example, but when we have recommend the usage in situations that we can generate aerosol. We read that ASRM are a little more flexible with the use of this mask, but we don't agree because we know it's a little chance of contamination, but this risk exists. So we recommend the usage of this N95 masks and the face shield too in these moments that we have the oocyte retrieval and semen manipulation, for example. Muy bien, muchas gracias. Si os parece bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es para el doctor Nicolás Prados. Hola, Nicolás. Tu pregunta es sobre los elementos de protección personal. ¿Qué elementos de protección personal consideras importantes ahora mismo en el laboratorio? ¿Y cuáles son las recomendaciones o las medidas para minimizar los riesgos cuando estamos trabajando con material biológico durante la pandemia? Yo creo que la respuesta va a ser muy en la línea de lo que acabamos de comentar hace unos minutos. Casi diría, antes he dicho que no hemos cambiado los protocolos base de laboratorio, seguimos trabajando exactamente igual o como debemos trabajar. Lo que probablemente haya servido a la pandemia es para darnos cuenta en todo lo que nos habíamos relajado y que parecía que trabajamos con muestras completamente asépticas y que en realidad estamos trabajando con muestras biológicas humanas que son potencialmente contagiosas, no porque estemos en una pandemia, sino porque son fluidos humanos. Entonces, por un ejemplo, yo creo que es un ejemplo extremo, y además una curiosidad histórica que ha comentado Marcela, la doctora Calange, hace un momento, son las cabinas horizontales. Existe un motivo histórico por el cual hay clínicas que tenemos todavía cabinas horizontales. Tener una cabina horizontal es un error. Está desaconsejado en el Manual de Bioseguridad de la OMS, ya en la tercera edición del 2005. Una cabina de flujo horizontal es una cabina que se usa en investigación cuando uno trabaja con células no humanas o en farmacéuticas, cuando uno quiere mantener la esterilidad de algo, pero no protege para nada al operario. Como el FIB nació hace 40 años de los centros de investigación, heredamos las cabinas de flujo horizontal. Pero es un error porque cualquier aerosol que se forme, cualquier cosa que estás trabajando, el flujo te lo lleva hacia ti. Entonces, ahora, revisando protocolos, pues resulta que, en realidad, si uno está trabajando con fluidos humanos directos, lo que es el semen, el líquido folicular,
pues uno debería estar, en teoría, trabajando en cabinas de seguridad biológica de tipo 2. Entonces, claro, si uno lee la recomendación de la OMS del 2005 y dice, vaya, pues tengo que pasar de las horizontales, que además son baratas, a las cabinas de seguridad biológica de tipo 2. Lo que va a salir, que está por ahí, uno lo puede encontrar en internet, el borrador, va a ser la 4ª edición del Manual de Seguridad de la OMS y que ya distintas guías en Europa y en Estados Unidos, y por ejemplo eso lo hemos querido trasladar al documento de ASEVIR, es que en bioseguridad lo que hay que hacer siempre es un análisis de riesgo. No hay que ser tajante. Siempre cabina de seguridad biológica. Nunca cabina horizontal. Probablemente la cabina horizontal nunca lo debamos usar. O, por ejemplo, la centrífuga siempre con tapa antiaerosoles. Pero hay que hacer un estudio de riesgos y ver qué riesgos hay, si son aceptables, no son aceptables y qué cosas hacer. ¿Necesito siempre una cabina de seguridad biológica si estoy trabajando con un semen? Pues como estamos trabajando con pacientes que son normalmente sanos, porque si me hace un ciclo de reproducción son sanos, normalmente bien con una anamnesis hecha, no nos vamos a llevar en teoría ninguna gran sorpresa. Se ha hecho un triaje del COVID, pues yo puedo asumir que no tienen una infección activa. ¿Pueden ser asintomáticos? Sí. Por lo tanto, si no tengo una cabina de seguridad biológica, lo que sí puedo trabajar es con una mascarilla la N95 o la FFP2 en Europa, con gafas de protección y bata larga. Y eso me evita contagiarme con los aerosoles o las salpicaduras que pueda haber. Igual con el líquido folicular. Embriones, ovocitos, el semen una vez capacitado, hay un efecto de dilución. La mayoría de los agentes patógenos no están en el interior de este tejido, los hemos estado lavando, pues ya uno considera que en las cabinas de flujo habituales de reproducción asistida, las calefactadas, está todo lavado, pues ya con una mascarilla quirúrgica, pues ya es suficiente para trabajar. Guantes, si estoy con semen, líquido folicular, hay salpicaduras por aerosoles, debo llevar guantes. Si estoy trabajando con embriones, lavado, ovocitos, lavado, un capacitado, ya está diluido, pues no debo llevar guantes. Pero esto es al nivel de laboratorio en nuestra práctica actual. Y por el COVID, pues con el COVID, el riesgo ahora es entre personas. Yo cuando entro en un quirófano y tengo compañeras y la paciente, o entre mis compañeros embriólogos. Como ya de rutina debemos llevar siempre mascarillas y debemos tener cierta limpieza en el puesto de trabajo, pues probablemente el único cambio, la única novedad, un poco en la línea de lo que habéis comentado, es la limpieza del puesto de trabajo, que cuando yo dejo un sitio lo tengo que dejar limpio para el siguiente, que es lo habitual. Otra forma de decir que el que llegue empiece limpiando todo antes de trabajar. Lo normal es ser limpio y limpiar lo que has dejado por medio. El hecho de usar etanol, detergente, pues lo podemos discutir. En ASEVIR hemos sido un poco menos drásticos con el etanol porque uno de los problemas es que el etanol no deja acumularse y en centros que hagan muchísimos ciclos el etanol se acaba acumulando y es un BOC. Y lo segundo es que el coronavirus es relativamente muy sensible a los agentes externos. De hecho, nos lavamos las manos y es lo mejor que podemos hacer para evitar contagiarnos. Entonces, un detergente probablemente ya sea suficiente para eliminar en un 99% o 99,9%, no hay estudios, la presencia del coronavirus, ya simplemente con agua y jabón. Por eso hay como dos niveles, hay distintos niveles de limpieza. Uno puede hablar de saneamiento, si uno lo que está es haciendo ciertas medidas higiénicas y una desinfección muy baja. La desinfección, que uno elimina agentes patógenos, aunque no se eliminan todos con una desinfección, o una esterilización. Son niveles de muerte de agentes de seres vivos. La esterilización significa que ningún ser vivo queda. Nosotros consideramos por las características del FIB que un saneamiento es suficiente o una desinfección leve, como el caso de usar de los SAFE. Si un laboratorio tiene poco volumen, probablemente desinfectar con etanol no sea tan malo en ese equilibrio de beneficios e inconvenientes. Pero desde luego hay que mantener
medida de precaución entre embriólogos, lavarse bien las manos, guantes siempre en laboratorio o no. O al principio parecía que sí, pero en una segunda versión dijimos que no. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay que tener higiene de manos, hay que lavarse las manos y el uso del guante puede aumentar el riesgo de accidentes. Pues ¿para qué aumentar el riesgo de accidentes si de todas maneras lo que tenemos que tener una buena higiene corporal? Mascarilla quirúrgica siempre y N95 si uno está fuera de una cabina de seguridad biológica y está manipulando fluidos humanos directos, lo que sería el semen o el líquido folicular. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Os podéis conectar los demás panelistas por si queréis hacer algún comentario. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Nicolás. Sí, muy claro, Nicolás, y estamos totalmente de acuerdo. Nosotros estamos, bueno, cuando digo nosotros, las clínicas que yo conozco, pero en general siendo bastante estrictos en cuanto a la indumentaria. Si la pregunta es si hemos cambiado la manera de trabajar, sí, la verdad que sí. Porque como tú bien dices, nos hemos acostumbrado a que, bueno, tan peligroso no era, al final no pasaba nada. Así que, bueno, ahora estamos, dividimos los equipos en dos, pero esto es cuando hay suficiente número de embriólogos. En centros chicos pequeños hay 1 o 2 embriólogos, o ninguno, y hay alguien que viaja. Estos equipos no se cruzan nunca. Nosotros trabajamos con, bueno, acá voy a usar palabras que usamos en Argentina, pero con la ropa que usábamos habitualmente, pero ahora con un camisolín de mangas largas, guantes siempre, pero me interesa mucho lo que dijiste acerca de quizás que no sea necesario, porque siempre es incómodo, ¿no es cierto? Gafas de protección y barbijo. ¿Barbijo es la palabra? Sí que usaste, sí. El N95 solo para el quirófano, para los anestesiólogos y cardiólogos. Eso es lo que estamos haciendo. Es incómodo, y lo que hemos descubierto es que una cosa, es difícil escribir los protocolos de trabajo, pero más difícil es luego aplicarlos, ¿no es cierto? Por eso, cuando las guías dicen, vaya unos días antes y entrénese, uno dice, bueno, eso no debe ser necesario, parece un formulismo, pero es verdad, digamos. Nosotros las primeras veces nos hemos encontrado con dificultades y molestias al tener que trabajar así. Es importante, sin embargo, que hasta que no tengamos más información, mantenernos constantes en este proceder, ¿no es cierto? No cansarnos, no acostumbrarnos y ser estrictos. Y solo aflojar esto cuando tengamos evidencia de que se puede hacer. Muy bien, pues si no tenéis ningún... ¿Sí? Un comentario final. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con Nicolás, si él es quien nos da los lineamientos a todas las clínicas? Pero sí que hago una pequeña desviación, por decirlo de alguna manera, del protocolo, porque trato de adaptarlo a la realidad de cada país. En ese sentido, como había mencionado antes, nosotros ocupamos etanol no solamente al final de la jornada de trabajo para limpiar, sino que cuando alguien cuando termina de usar una lupa o un microscopio, también echamos un poquitito de etanol para estar más seguros en cuanto a que no haya contagio entre empleados, porque también hay que tener en cuenta que en Latinoamérica la situación económica es diferente, entonces el transporte público, que es lo que recomiendan en España, no usar transporte público, aquí en Chile esa recomendación no la puedes dar, porque la gente llega al transporte público. Claro. Entonces son realidades de países diferentes. Y también lo que les pido es que usen ¿cómo se llama? El cobertor de cara. Sí. Se me olvidó la palabra, pero no para evitar el contagio, sino que de esa manera no se tocan la cara, porque tener la conciencia corporal de no ponerse las manos en la cara es algo que cuesta trabajo. Entonces la manera que nosotros encontramos es usar eso siempre cuando no estés en una lupa, sino que estás haciendo cosas de otro tipo. Esas dos consideraciones quería mencionar. Sí, nosotros hemos recomendado que el personal, ya sea médicos o embriólogos, no viajen en transporte público, pero también es difícil, ¿no? Y obviamente depende de las ciudades. Eso es especialmente importante para los donantes, ¿no es cierto? Porque por lo menos en nuestro país
viven quizás alejada del centro y no tienen los recursos suficientes como para moverse en un transporte privado, así que uno debería considerar facilitarles ese transporte. Nicolas, muito boa a sua apresentação, muito clara. Estamos de acordo. Queria só acrescentar, just to increase something, is about da limpeza minuciosa pouco mais de equipamentos que são metálicos. Estamos pouco mais rígidos com isso. Estamos mais preocupados com a contaminação entre pessoas do que propriamente entre os materiais, porque nós, como você muito bem disse, já trabalhamos com material o tempo todo, com todas as nossas precauções para contaminação. Então, uso de máscaras também, não só a máscara cirúrgica, mas também a máscara de protetor facial, quando falamos com algum paciente, quando saímos do laboratório e vamos falar, nós estamos com essa precaução. Retirada de lixo, em seguida de uma paciente, logo já se retira, está pouco mais com esses cuidados. E também uma frequência pouco mais lenta, o tempo que se coloca as pacientes, os centros cirúrgicos, para que se dê tempo de toda a limpeza e as separações de quartos que as pacientes ficam. Esses que são os protocolos dos centros cirúrgicos que temos mais cuidados. Pero concordo plenamente com as câmeras. Muy bien, muchísimas gracias. Pasa a la siguiente cuestión para el doctor Lisoli. Sí. Sí. Bueno, aunque creo que ya han avanzado un poco el tema de la limpieza y la desinfección. Sí, exactamente. Sí. Y hemos hablado mucho ya. Además, cuando escucho a los otros ponentes, recuerdo, por ejemplo, esto del distanciamiento. Claro, sí, las pacientes en nuestros casos no están en las salas de espera, están vacías, no pueden entrar acompañadas. Al iniciar tienen que higienizarse los zapatos y tomarse la temperatura. Bueno, digamos, creo que nunca he visto un consenso mundial tan importante como ahora y una comunicación enorme. Pero yendo a lo de limpieza muy brevemente, lo que uno lee en los lineamientos internacionales es el uso de soluciones de amonio cuaternario. Y bueno, estas son detergentes, ¿no es cierto? Que rompen si es una bacteria su membrana y si es el virus su cápsula. Voy a nombrar productos comerciales, todos los conocemos, el O-Safe, FertiSafe, el 7X. Voy a citar de vuelta a Wimmer, pero es importante porque cuando le consultamos nos dijo que le estaba costando conseguir estos productos en los Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, si cuesta en Estados Unidos, a nosotros nos va a costar más, y esa es la realidad. El otro problema es el costo, ¿no? El costo que es en dólares, y el peso argentino se ha devaluado mucho en los últimos años. Entonces cuesta más adquirirlo, cuesta conseguirlo. Así que las soluciones, estamos usando peróxido de hidrógeno al 6% o alcohol 70%, como se ha hablado acá. El glutaraldehído sabemos que está prohibido, por más que yo lo he leído en algunos, claro, uno a veces lee lineamientos que no son estrictamente del laboratorio de FIB. Eso es obvio que tiene que estar fuera de nuestra consideración. Una cosa importante es el tiempo de contacto en que estén estos productos con los materiales que usamos. Y luego el cuidado en los oculares y en todas las cosas que tocamos en el laboratorio. Nosotros estamos usando los elementos para escribir o para marcar las cápsulas en forma individual, digamos. No estamos prestándonoslo o compartiéndolos. Eso es importante. Y así que no solo hay tres factores, ¿no? Con qué limpiamos, cuál es el costo y qué cosas tenemos que limpiar, ¿no? Los ordenadores, los teléfonos, las fibras para marcar las cápsulas o los lápiz de diamante, etc. Eso es más o menos en síntesis. Es
es similar a lo que hacíamos antes con más detalle, ¿no? Nadie había pensado en limpiar un microscopio con tanto detalle, digamos, pero eso es lo que estamos haciendo. Así que me gustaría saber la opinión de mis colegas. Pero creo que todos estamos leyendo los lineamientos día a día con una atención enorme, y eso ayuda mucho, ¿no es cierto? Muy bien. Nos conectamos. Bueno. Desaparezco yo y dejo paso al resto de los ponentes. Claudio told very well the practice that we are also performing, and it's important to pay attention the samples that we receive from outside or the materials that we receive to clean with alcohol, the ice, for the culture medium. It's important to clean before we storage it. And the disinfectants like monopersulfate, potassium monopersulfate, it's also good to use and have low embryotoxicity. So the quaternary compounds and the others that Claudio told us, it's important. Ok, estoy de acuerdo también. Siempre hacíamos limpieza en el laboratorio, nada más que ahora la tenemos que hacer más exhaustiva, sobre todo cuando hay un número de embriólogos importante. Lógicamente cuidar la distancia. Nosotros desde que llegamos, nunca habíamos llegado con el uniforme puesto desde casa. También lo que implementamos, no hay locker, por ejemplo, donde yo estoy, no hay un lugar donde cada quien guarde. Entonces lo que hicimos fue el lugar donde se pone la ropa, en un lugar quirúrgico y en otro lugar ropa de calle, en un lugar los zapatos quirúrgicos y en otro los zapatos que uno trae de calle. De hecho, cada quien tiene 2 pares de zapatos, aparte del que trae, los zapatos exclusivos del área blanca del laboratorio y los zapatos para estar en el pasillo entre la clínica y el laboratorio, y aparte de los zapatos que te vas a poner afuera. Un dato importante que les mencionaba de esta encuesta que hicimos de salida fue que aunque no hacían los laboratorios, solamente el 35% de los laboratorios hacían pruebas de PCR o pruebas para también el personal, el 98% contestó que todos siguen sus medidas de bioseguridad. Así que independientemente que encontremos test positivos, negativos, etcétera, todos los embriólogos que contestaron están siguiendo adecuadamente estas medidas de seguridad. Les decía que la ventaja que tenía América es que nos íbamos viendo en el espejo de Europa, entonces ya no fue tan drástico para nosotros tomar estos cambios. Aquí alguien también en un webinar sugirió el 7x. Afortunadamente hay un proveedor en México que ya lo tiene, que ya lo está ofreciendo para que lo podamos usar. Ser más estrictos, cada quien su pluma. Teníamos muy mala costumbre en el laboratorio de estar agarrando las plumas. Me encontré una pluma, no meterte nada a la boca, entonces mantener la presión positiva, los filtros. Eso sí pensamos cambiarlos más seguido, no cambiarlos cada 6 meses, sino cambiarlos cada 3, etcétera. Pero igual la limpieza, pero más estricta. Yo iba a decir virome, pero ahora he aprendido pluma, pero está muy bien. Es muy cierto lo que dices. Para nosotros los embriólogos nos resulta un poquito más sencillo adecuarnos a estas nuevas prácticas porque generalmente trabajábamos así, solo tenemos que exigirnos un poquito más. Quizás para los médicos es un poco más difícil. No quiero abrir una grieta embriólogo médico, pero es un poco cierto. El cambio ha sido más estricto para las chicas de recepción y de enfermería, porque claro, ahí es donde ves el filtro principal. Nosotros ya pusimos un tapete antihigiénico, nada más va un acompañante por paciente. Si el paciente no trae cubrebocas, nosotros le damos uno, inmediatamente llega a lavarse las manos. Y si no hay nadie en sala de espera, se queda ahí, si no, entra de inmediato. Ya salas de espera no va. Perfecto. And just for curiosity, like Paloma, I asked the embryologists in this questionnaire if they changed the routine for cleaning and sanitizing at the labs.
And 84% said yes, they have stricter measures now. And only 8% didn't change. And the other, they are not working at this moment. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente cuestión. Okay. Vale, es para Patricia França. Patricia, sé que me entiendes si te hablo español. A ver, tu pregunta es, uno de los temas más polémicos que te ha tocado a ti es el de las muestras criopreservadas. ¿Crees que los procedimientos habituales son suficientes o se deben aumentar las precauciones durante el tiempo de esta pandemia? Yes, that's a very controversial question. We talked a little before, and at this moment, we have no evidence of contaminations in follicular fluid or gametes. One Chinese study have found the SARS-CoV-2 in semen of infected or recovering patients. But we don't know if it could be some contamination from hands, for example. But so at this moment, we don't have strong evidence for that. Also, we have the angiotensin converting enzyme 2 in ovaries. The oocytes do not express the receptor, neither the embryos. So at this moment, we don't think that exists a necessity of quarantine for all samples. Of course, for positive patients or symptomatic patients, we should place their samples in distinct banks. And we, in Pranucleo, we recommend for semen cryopreservation, we recommend that one sample could be separated for future tests of SARS-CoV-2. And for embryos and oocytes, we have many systems, cryopreservation systems. We have straw-in-straw closed systems. We have single-straw closed systems, and that could be a security procedure for cryopreservation. But we don't think it's very, very essential at this time, at this moment, that we don't have other evidence for contamination. And some measures of use of ultraviolet radiation in liquid nitrogen could be performed, but like other viruses like HIV or hepatitis virus, we don't have the contamination through liquid nitrogen. So that's my opinion about this question. We don't need a quarantine now for all samples. And just for curiosity, I have the questions of these embryologists that answer the questionnaire, and more than 50% of them did not put all the samples in quarantine. So I think they agree with this position of Pranucleo. Muy bien, muchas gracias. ¿Os podéis conectar los demás? Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna matización? Bueno, Bueno. Venga, Marcela. Sí, estoy de acuerdo con lo que Patricia mencionó. De todas maneras, siempre pienso que es mejor hacer más que menos. Entonces va a depender de los recursos económicos del centro y de la capacidad de instalación de equipos que tenga. Si es que le das ese manejo como más cuidadoso a las muestras o no. Si tienes la capacidad de poder hacer cuarentena para tus pacientes, sobre todo en este lado del mundo donde estamos en una curva ascendente aún y no tenemos la capacidad para testar a todas las pacientes, porque esa es la realidad, todas las pacientes que se vayan a hacer tratamientos no necesariamente van a llegar con la PCR hecha, que es el gold estándar hoy en día. Entonces, en ese sentido, si bien no está demostrado que haya presencia del virus en las muestras que nosotros tratamos, que es de espermatozoides, de ovocitos o de embriones,
Yo sí haría esa salvedad en el caso de que tengas, por ejemplo, un tanque con nitrógeno gas. En ese caso no necesitarías tomar ninguna precaución, yo creo que con eso es suficiente. Así lo demostró Anna Ko en un paper publicado hace unos años, donde veía que no había presencia de virus de los virus típicos como hepatitis C en esas muestras, pero si eres un centro en que solamente cuentas con un tanque de nitrógeno líquido para congelar muestras de semen, obviamente yo le daría prioridad a congelar esa muestra de semen de un paciente que es oncológico y mezclarla con las demás muestras a no hacerlo. Entonces va a depender de las características de cada país y de cada centro. A ver, la Algunos... posición de ACEVIR, perdón. Sí, no, por favor, no, La adelante, posición de Nicolás. ACEVIR ha cambiado en esta última versión, porque cuando nosotros hicimos la primera versión, pues pensamos que como ya teníamos las medidas normales de precaución, pues no hacía falta tomar en pacientes que han dado triaje negativo, no tomar ninguna otra precaución. Porque digamos que los embriólogos tomamos nuestras medidas de asepsia para no infectarnos, las muestras en principio no tienen por qué estar infectadas y la paciente asume el riesgo cuando se hace un tratamiento porque se desarrolla un consentimiento específico durante la pandemia donde a la paciente se le informa de los posibles riesgos que puede haber si se transfiere un embrión, si se queda embarazada, qué tiene que hacer y la paciente firma ese consentimiento. Entonces, las primeras ediciones, pues nos movíamos en ese entorno. Pero los compañeros, también embriólogos de ACEVIR, pero que estaban en un grupo con la Sociedad Española de Fertilidad de criopreservación, sobre todo de tejido de pacientes oncológicas, pues nos dijeron que ellos sí veían que había que tomar medidas un poquito más rigurosas. Y entonces, lo que hemos cambiado un poco y digamos que lo que decimos es que si una paciente solamente ha pasado por un triaje, o sea, si las pruebas son negativas, se trata como cualquier otra paciente de antes de la pandemia, pero ahora durante la pandemia, mientras no haya más información científica, porque esto puede cambiar en 2 semanas, hay que tomar al menos un par de medidas de varias medidas de seguridad. Entonces, por ejemplo, que tiene uno tanque fase gas, pues eso ya es una medida como de precaución para la muestra de pacientes. En el caso del semen, usar pajuelas de seguridad biológica. En el caso de ovocitos y embriones, hacer un par de lavados más en una placa antes de congelar, para hacer un efecto de dilución. Pasar por dos recipientes de nitrógeno líquido por si hay algún factor de nitrógeno líquido, pues uno hace un efecto de dilución. Hay una serie de recomendaciones y decimos, pues si se toman un par de todas estas recomendaciones, pues uno ya está tomando ciertas medidas. Esto lo hemos hecho por dos motivos. Uno, porque no estamos aquí en la relación de una muestra que sabemos que no ha tenido ningún problema en laboratorio y llega la paciente y firma un consentimiento, sino que va a un recipiente donde hay más pacientes. Y a día de hoy nadie puede poner la mano en el fuego, hombre, yo la pondría un segundo, pero no la pondría más tiempo, en que no va a pasar absolutamente nada. Y como una de las cosas, porque nosotros estamos en un entorno que también tenemos los servicios de salud pública, tenemos los inspectores, entonces los inspectores se guían mucho por las opiniones de la sociedad científica, al menos en España. Entonces los inspectores no tienen por dónde guiarse, pues les gusta nuestras recomendaciones utilizarlas. Y entonces ellos lo que nos dicen que cuanto más específicos seamos y más garantía de seguridad tengamos, mejor. Y entonces pues decidimos subir un poquito el nivel de seguridad en la criopreservación de muestras de pacientes que solamente han pasado por un cribado. Si son ya positivas, eso ya es otra historia, pero aumentar un poquito más. A lo mejor dentro de un mes tenemos la suficiente evidencia científica de que el artículo del I, creo que es, donde encontró semen en algunos varones de COVID, pues en realidad es un falso positivo y que no aparece más
más partículas de virus en el semen, o a lo mejor, como este artículo de Dagan Wells, de que parece que en el líquido folicular, bueno, el ovario, lo que son los ovocitos, tampoco es diana, tampoco parece que va a haber, y lo mismo dentro de un mes, no hay por qué tomar ninguna medida. Pero un poquito por precaución al resto de pacientes, pues hemos aumentado en esta última versión. No llegamos al límite, por ejemplo, de la HFA o en Inglaterra, al Reino Unido, que dice que todos los pacientes que se congelen tienen que ir a tanque de cuarentena hasta que pase la pandemia, pero simplemente elevar un poquito el nivel de seguridad ante esta falta de evidencia científica de qué es lo que pasa realmente. Claro. Perfecto. Ok, nosotros también en esta encuesta de salida hicimos la pregunta si en esta temporada de epidemia tenían un tanque extra los embriólogos para poder almacenar estas muestras que se están congelando ahorita. El 30% solamente mencionó que sí y el 70% que no tenía un tanque y que lo estaba haciendo en los tanques donde estaban los demás. Pero sabemos, sin embargo, que esto de congelar en distancia, como decía Nicolás, es un poco más por desconocimiento que por un riesgo establecido, ¿no? Simplemente si es como poner un poquito más de detalle, es lo que tenemos que tener en cuenta. En nuestra clínica estamos separando los tanques de los pacientes durante la pandemia. Pero una precaución que nada científica, pero como no sabemos muy de la doença, nunca se sabe lo futuro. Entonces, como una precaución, pero no científica. Bueno, pues pasamos bueno, entonces. como a seguir. Pasamos entonces. Un último comentario es que como nosotros vamos detrás de Europa en esta pandemia y en muchas otras cosas, por eso las recomendaciones de ACEVIR nos vienen muy bien, además de que compartimos el idioma es mucho más fácil, pero también hay que tener en cuenta que las realidades europeas y latinoamericanas son completamente diferentes. Entonces, esa clasificación del nivel de riesgo, por ejemplo, que hacen en los cuadros de ACEVIR, aquí el triaje es el número 1, pero muchas, como otras compañeras en esta sesión han dicho, muchas clínicas llegan a no poder incluso hacer las pruebas moleculares para las pacientes, entonces ahí inmediatamente aumentas el riesgo, porque las pacientes van a llegar a congelar las muestras sin haberse hecho las pruebas moleculares para COVID. Entonces en ese sentido tendríamos que ser un poco más rigurosos si es que se puede, teniendo en cuenta las condiciones de cada país y de cada clínica. Sí, sí. Es que eso es lo que dice la recomendación. En ningún momento ACEVIR, ni la CEF, ni la R recomienda hacer pruebas a ninguna paciente. O sea, la R y ACEVIR lo que dice es el triaje es suficiente. Lo que ocurre es que como estamos en un entorno en que hay pacientes con pruebas hechas, pues entonces para el manejo del laboratorio no distinguimos, pero si tú estás congelando y tienes la suerte de que la prueba es negativa, pues puedes tener más seguridad. Pero en ningún momento ni ACEVIR ni la R está recomendando hacer pruebas a ninguna paciente. El triaje es suficiente. Vale, pues pasamos entonces a la última cuestión, que es para la doctora Paloma Neri. Doctora Neri, no se descarta la realización de ciclos de reproducción asistida en pacientes positivos. ¿Cómo deberíamos variar nuestros protocolos en este tipo de pacientes? ¿Y si el paciente infectado es el varón? Ok, bueno, como se ha mencionado, las buenas prácticas en el laboratorio sería suficiente para evitar contagios entre los biólogos y los pacientes. Y actualmente, hace poco, de hecho, la OMS quiere declarar a la COVID como ya una enfermedad pandémica, una enfermedad endémica, perdón. Entonces, tenemos que contemplar los 3 escenarios, ya sea que vamos a convivir con pacientes positivos, con pacientes negativos o inmunes en nuestro día a día. Una cosa que hemos considerado y hemos tomado en cuenta es que las pacientes que son de reproducción asistida tienen un cierto nivel, bueno, digo, como aquí en México esto no lo cubre ninguna seguridad social, tienen un cierto nivel
que les permite tener la conciencia o un poco más de educación para mantenerse en cuarentena. Y si quieren tener un bebé y están con un procedimiento, no creemos que son las que se estén arriesgando, ni tampoco son las que están en la población de riesgo como para no tratarlas o no ver algo así. Tenemos bien claro que hay que hacer un cuestionario de salida, tanto al hombre o a la mujer. También es importante, yo creo que valorar el momento en el que se está detectando que ella puede ser positivo. Es muy diferente valorarla al inicio del ciclo, a la mitad del ciclo o apenas antes de la captura. Y también se tiene que valorar con el médico tratante el riesgo-beneficio de poderla hacer en ese ciclo si viene lógicamente con un test positivo. También pensamos que lógicamente no se va a hacer una captura ni una transferencia de embriones a una paciente que esté positiva y sintomática. Entonces, nosotros al menos hemos hecho ciclos, yo creo que en todos los centros se han hecho ciclos con pacientes con VIH, con hepatitis B. Entonces, la diferencia es que ahora estamos tratando a todas las pacientes como si lo tuvieran. Invariablemente, si están asintomáticas, que eso es lo más común, pero a todas las pacientes se tienen que tomar con este riesgo, la bioseguridad del cultivo, todos los protocolos que se tienen que seguir, al menos de que sepamos que la paciente realmente es positiva y si el laboratorio sí le permite por los módulos que tenga o el material extra, el equipo extra que tenga. Hay centros en los que se trabajan con una campana en particular, hay quienes pueden tener 2 campanas de flujo laminar, entonces una tal vez dedicarla a pacientes que han salido negativos o que han salido asintomáticos con pruebas positivas y tal vez a otra campana en donde tenemos ya totalmente testeado al paciente y sabemos que tanto ella como él tienen algún signo. También pues tener incubadoras exclusivas para esos pacientes, tratar de no mezclarlas y por los protocolos que se mencionan de poder hacer un poco más el lavado de los embriones. Sabemos que nosotros al decumular el ovocito y al capacitar el espermatozoide estamos quitando todos estos factores, porque si bien hasta ahora las publicaciones dicen que en el ovocito, como tal en el espermatozoide, no se han encontrado el virus, se han encontrado en el plasma seminal y en lo que es la corteza ovárica, pero en estos casos no, se podría trabajar entonces con ellos. Y por ejemplo, yo en particular fui de esos centros que nos cerró, y nosotros seguimos haciendo ciclos porque sí desde un principio vimos que esta enfermedad llegaba para quedar. Entonces no podíamos detenernos, teníamos que seguir con nuestras normas y la ventaja que ustedes ya iban más adelante. Entonces fuimos tomando las medidas conforme fuimos viendo cómo se comportaba en Europa principalmente y fuimos tomando las fases como se iban presentando. Entonces, y si el varón es el afectado, podríamos manejarlo como se manejan a los varones con VIH o con hepatitis B. Lo que nosotros hacemos es un doble lavado y se fracciona la muestra en 2 partes. Una parte se congela y la otra parte se va al laboratorio molecular para que se detecte la carga viral de esa muestra. Lógicamente se puede hacer la captura ovular de la paciente, pero no se inseminan los óvulos, ambos también se congelan. Si el resultado de la muestra del varón sale con una carga viral negativa, podemos en un ciclo posterior a la transferencia fecundar con tranquilidad esos ovocitos que fueron congelados. Es el manejo que podríamos hacer. Y pues tomar en cuenta que vamos seguramente a tener este tipo de pacientes en nuestros centros. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario? En Argentina no hay alguna evidencia en el mundo de que alguien haya hecho un caso de reproducción asistida con un paciente con SARS-CoV positivo, ¿no? No, bueno, positivo sintomático. Asintomático no sabemos, claro. Sí.
Pero Exactamente. sintomático yo creo que será muy Me difícil. imagino que, como tú dices, esto se va a tratar igual que los pacientes con VIH positivo, ¿no? De Exactamente. la misma manera. Todo. Y que vino para quedarse, es tal cual, sí. Será más Exactamente. suave, sabremos cómo tratarlo, va a suceder eso. Sí. Sí, por eso yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Neri. Claro. Es más, probablemente lo único que se está recomendando es no transferir porque no sabemos qué es lo que pasa con los embarazos en los primeros trimestres. Cuando tengamos todos los datos de China, probablemente incluso una paciente con Claro. ligeros síntomas no tenga ningún problema hacerse un... Está claro que la que Claro. tenga un cuadro COVID grave no va a hacerse un ciclo de reproducción. Exactamente. Pero una paciente que solo refleja, por ejemplo, la guía de a seguir, que una paciente puede a lo mejor llegar al día de la punción y empezar a tener a lo mejor una fiebre mínima o empezar a tener los primeros síntomas y no está completamente, bueno, prohibido, no recomendado seguir adelante. Eso puede a lo mejor hacer la punción y vitrificar esos ovocitos. O sea, se deja abierto a cada caso si realmente sigue adelante o no. Desde el punto de vista del laboratorio de la clínica, estamos acostumbrados a trabajar, como se ha dicho antes, con pacientes HIV, con pacientes de hepatitis C, varones y mujeres, y si no está preparado es aplicar los mismos protocolos. Yo creo que simplemente ahora estamos en ese desconocimiento de que como no sabemos cómo afecta al embarazo y al futuro niño, pues obviamente hay que tomar ciertas precauciones. Pero muy probablemente dentro de 6 meses, a lo mejor no le damos la menor relevancia. Sí, antes cuando sabíamos que llegaba, perdón, una paciente con estas enfermedades infecciosas, pues te preparabas, te forrabas, te preparabas todo. Ahora lo tenemos que hacer con todo. No, no se tiene escrito que no se tiene escrito que no se es malo. ¿Eh? Ahora sí. Ahora se escucha mejor. Sí. Yes. Okay. It's difficult to us to understand the patient that has the virus that you cannot have the baby and also cannot manage in assisted reproduction, because I don't know if you have some data that the organization, so the Mundial Organization, prohibit fertile patients to have the baby if they are positive inside home. Mm-hmm. Do you understand me? And then for me, it's the patients that they need to have the baby. They are needing more than those fertile patients. They can be prohibited to have the baby, but not prohibited, but they cannot have not good to have this procedure. But the organization, they didn't say that the people that they have the corona now, if they has to stop to have their own, their fertilization at home. That's my question. I'd like to discuss about this. Vamos a pasar entonces, ya hemos terminado con este bloque de presentaciones y vamos a pasar con las preguntas que han llegado del público. Le doy paso a Beatriz a ver si tenemos alguna pregunta que hacer. Vale, hola, nada, os dejo ahí en pantalla los ponentes y bueno, comentar que hemos estado recibiendo preguntas, bueno, pues durante todo este tiempo. Muchas de ellas ya se han ido contestando a medida que ibais haciendo las exposiciones. Entonces, como vamos un poquito mal de tiempo, voy a ir a las preguntas, bueno, que menos se han tocado, ¿no? Entonces, mira, nos preguntan, en el caso de donantes, si consideráis que sí que hay que hacer PCR o el triaje sintomatológico sería suficiente. ¿Alguien quiere...? Perdón, yo creo que a las donantes en particular debería de entrar en el panel de estudio, porque tenemos que garantizar, la clínica tiene que garantizar y dar un gameto sano a otra paciente. Entonces, yo creo que en los
donadores y en las donadoras en particular, deberíamos también por tranquilidad de la paciente y tranquilidad nuestra, que estamos dando calidad y garantía de gametos sanos. Sí, pero también es importante, tenemos que considerar también el cuidado a la donante, ¿no? No, creo que no. ¿Hola? Hay alguna voz por ahí. Tenemos que tener seguridad para nosotros y para las pacientes, pero también para las donantes, que también son nuestras pacientes, ¿no es cierto? De ninguna manera podemos ponerlas en riesgo de, por ejemplo, una situación de hiperestímulo o de hacer una mala punción folicular y que sangre, ¿no? Eso es inadmisible para la salud de ellas y para el gasto que esto puede significar en el servicio, en el sistema público de salud, ¿no? Eso es algo para mí muy importante. Pero sí, creo que habría que hacer PCR, claro. Yo creo que la posición aquí en España es, tal como lo ha comentado Paloma, lo único que no tenemos claro es que, o sea, yo creo que la sensación es, hay que hacer pruebas en el caso de donantes. O sea, es más sencillo pensar en ellas porque haces una PCR antes de la punción y sabes que no tiene coronavirus. El problema es que nadie sabe muy bien cuál sería el manejo del donante de semen, que va continuamente a la clínica dejando muestras, digamos qué serologías y en qué momento. Porque a mí me parece excesivo hacer una PCR cada vez, si viene 2 veces a la semana hacer una PCR en cada muestra, si se hace una al mes, si hacemos serologías. Claro. Eso es lo que no está claro y distintas sociedades están dando distintas aproximaciones. Y probablemente esto va a cambiar y cambia de día a día. O sea, y probablemente dentro de un mes tengamos las cosas más claras. Probablemente. Además, le puedes exigir un código de conducta a los embriólogos, pero no a las donantes, ¿no? Sí, claro. Está en otro nivel de control, digamos, claro. Siguiendo un poco... perdón. La situación de la pandemia de cada país es recomendable no iniciar los ciclos de donante, tanto de estimulación como la congelación del semen. En ese sentido, las clínicas que tienen banco de ositos congelados, la recomendación sería usar esos ositos y no hacer venir a una donante o un donante con todo lo que eso implica en una situación de crecimiento de casos. Nos preguntan también cómo será tratada la cuestión de la donación de embriones excedentes de punciones que se están realizando ahora en tiempos de COVID. Entonces, la consulta es si las pacientes no han sido testadas, ¿se podrán donar esos embriones en un futuro? Creo que yo diría que ahora mismo a corto plazo, ¿no? Dentro de un año, cuando tengamos la experiencia de que dónde está el virus, cómo se comporta la incidencia real, muy probablemente la probabilidad de que un embrión de una paciente que ha congelado sin pruebas, pero que era asintomática en todo caso, durante esta época tiene un riesgo mínimo, nunca existe riesgo cero para nada, pero probablemente sea un riesgo del 0,000 con muchos ceros de que sea un problema de salud para la pareja que recibe esa donación de embriones. Pero bueno, a día de hoy, obviamente, hay que esperar a esa evidencia científica. Es una consulta pertinente, pero para el futuro, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, un poquito más adelante, sí. Pero está muy bien. Nos preguntan aquí qué opinan de hacer PGT en esta temporada, si creen que hay que evitarlo. PGT? I think they are talking about PGT. PGT, Claudia. Yes, in my opinion, with all these security measures of biosafety that we have in the labs, there are no prohibition of performing a biopsy. And even because we are going to cryopreservate this embryo in the most case. So
I don't think we are putting a higher risk this embryo because we know in the culture medium we don't have the virus and all the manipulation is sterile, and we have these strict measures of biosafety. Sí, es una pregunta para pensar, ¿no? Algunos dicen que si puedes hacer IVF convencional, es mejor porque el ICSI, por ejemplo, estaría haciendo una perforación en la zona pelúcida, que se sabe que es una barrera protectora a la entrada de virus y bacterias. En el caso de biopsia, uno podría pensar lo mismo, donde uno está haciendo un orificio mayor a la zona pelúcida que en el ICSI. Pero ahora, en el caso práctico nuestro, nosotros lo estamos haciendo, digamos, no hemos considerado que sea más riesgoso. Pero está bien para pensarlo, ¿no? What we can do for these cases is to use PGD no-invasive. This is good to do today. We are doing PGD in the clinic no-invasive one, and for the patients, we continue doing this. Bueno, eso sería una solución para todo, claro. No solo para el coronavirus, claro. Sí. De hecho, nos estaban preguntando que cuál es la técnica más peligrosa para la propagación del virus en un paciente infectado, ¿hacer FIV o hacer ICSI? No lo sabemos. Lo más peligroso es no llevar mascarilla ni guantes. Sin duda. Sí, me parece claro. En el riesgo del FIV es que estás usando una cantidad de espermatozoides enormes que pueden portar el virus. En el riesgo del ICSI es que estás haciendo un orificio en la zona pelúcida. Ahora, ¿cuál es más importante? La verdad es que no lo sabemos. Claro. Es una teorización. Sí. Ya vamos a ir pasando eso, la última pregunta, porque vamos bastante mal de tiempo. Y nos preguntan aquí, ¿qué técnica de selección espermática deberíamos de usar si tenemos un paciente COVID positivo que tiene una baja calidad seminal? Tal vez podemos aplicar en él mini gradientes. Para si tiene baja calidad, no podemos usar un gradiente en volumen de gradientes normales porque no van a bajar. Entonces, tal vez los mini gradientes trifásicos y el doble lavado. Y un tratamiento similar al cual hacemos las muestras de VIH, ¿no es cierto? Ajá, bueno, con el contexto de que si es positivo, lógicamente, si la muestra lo da, mandar una muestra molecular para que la analicen, ¿no? Claro. Y tratarla como de biopsia. Claro. Y se queda muy baja la punta. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por sus magníficas exposiciones y por supuesto a todos los oyentes por haber estado ahí. Así que nada, dicho esto, voy a dar paso al doctor Grossman, vicepresidente de ASEVIR, para que nos presente un breve resumen con las conclusiones de todos los temas que hemos tratado. Así que, doctor Grossman, la palabra es suya. Gracias. Ahora sí, bien, muchas gracias, Bea. Muchas gracias a todos vosotros. Buenas tardes, buenas noches. Ha sido muy interesante, un webinar largo. Yo he tomado notas o he intentado tomar notas, pero digo que es difícil intentar unas conclusiones hoy porque hemos visto diferentes puntos de vista en diferentes países con sus legislaciones y sus realidades frente a la COVID, con lo cual se me hace difícil hacer unas conclusiones a nivel de protocolos de laboratorio o de ideas comunes para todos. Quisiera, eso sí, cerrar con tres ideas más generales. La primera, que creo que es importante remarcarla, es que los embriólogos, los embriologistas, tenemos formación suficiente para trabajar en un entorno de SARS-CoV-2 y, por tanto, podemos ofrecer seguridad y tranquilidad a las pacientes infértiles y estériles que acuden a nuestros centros cuando la situación en cada país nos permita reabrir
y nos permita trabajar. De hecho, ya lo ha dicho Nicolás, los protocolos de laboratorio cambian poco. Lo que cambia drásticamente es la gestión de las pacientes, la gestión del personal, básicamente fuera del laboratorio. Con lo cual, dentro, aunque hagamos equipos distintos a la hora de trabajar, lo que tenemos que hacer es simplemente aumentar nuestro nivel de autocontrol y de ser estrictos en aplicar los protocolos que ya tenemos. Como segunda idea, y un poco, si me permitís, hago un inciso propagandístico o comercial. Recordaros que Asevir tiene en su página web, asevir.com, un documento un documento de consenso con las propuestas para adaptar un laboratorio y llevarlo a una reapertura segura. Es un documento largamente debatido, es un documento de consenso, decía, y es un documento que evoluciona a la par que evoluciona nuestro conocimiento de la pandemia de la COVID. Ahora estamos en la tercera revisión, porque es un documento dinámico, y luego vendrá la cuarta si es necesario. Entonces, es un documento, como es dinámico, esperamos vuestras aportaciones, vuestras sugerencias para poder perfilar las nuevas versiones. Y como última idea, para mí, espero que para todos vosotros, para todos ustedes, haya sido muy enriquecedor compartir experiencias y compartir puntos de vista. Es una lástima que hayamos creado esta oportunidad de encuentro entre sociedades tan próximas en un entorno tan desfavorable y tan letal y tan dramático como es el entorno COVID, pero espero que podamos aprovechar esta inercia para tener otros encuentros en entornos más favorables. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Agradecer, muchísimas gracias a la doctora Neri, al doctor Prados, a la doctora França, a la doctora Pertersen, al doctor Bisoli, a la doctora Calonge y a las doctoras Buch y González López de Bustamante por su trabajo, por su tiempo dedicado a difundir algunas ideas sobre cómo trabajar en un entorno seguro en nuestros laboratorios. Y prácticamente por mi parte nada más. Sé que no he cumplido el objetivo de las conclusiones, pero entiendan que en un entorno tan cambiante como es aún el de la COVID, es difícil hacer unas conclusiones que sean válidas para todos. Lo que sí espero es poder compartir ideas nuevamente, sea en un espacio virtual como este, sea en un espacio presencial más adelante. Por favor, cuídense, tengan cuidado. Muchas gracias por su participación. Hagan extensiva nuestro agradecimiento a sus sociedades y a sus miembros, a sus embriólogos y embriologistas. Y buenas noches, buenas tardes para todos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego.